1:09. Buenas noches, amigos. Me gustaría empezar este programa escuchando una historia, escuchando a una mujer. Esta noche vamos a adentrarnos en el espinoso asunto de las visiones. Bueno, mientras Iker bebe un poquito de agua, vamos a dar las vías de contacto, donde desde ya hemos puesto una encuesta, el debate de la semana en Milenio 3. La pregunta es: ¿alguna vez has creído obtener una alucinación? Muy pronto sabrán por qué hacemos esta pregunta. ¿Creéis haber visto algo extraño? Vamos a abrir también las vías de contacto: 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y como siempre www.cadenaser.com. Además tenemos un regalo impactante, precioso libro, el libro de oro de los magos y las brujas, escrito por Tomás Hijo, pues que ha tenido a bien enviarnos 3 ejemplares que vamos a sortear entre esas vías de contacto. Una y 11 ahora, de verdad que no era ningún efecto extraño. Sigo con la voz un poco tomada, quizás porque esta historia no debe contarse, no lo sé, ya me quedo un poco inquieto, sinceramente, amigos. Nunca me ha ocurrido y es una simple casualidad. Quizá por la impresión que uno lleva dentro, sinceramente. Y la impresión es viva y es auténtica. Hemos podido hablar con una mujer, os lo decía, Alicia, una de tantas mujeres, de hombres, que tienen experiencias extrañas. Y experiencias que les persiguen durante toda la vida. Esta misma semana se ha hecho público un estudio que explicaba o intentaba asegurar que las visiones tenían que ver con áreas del cerebro dañadas, epilepsia. Se han explicado grandes visiones de la historia de esa forma. ¿Todo se puede explicar así o no? Yo os pido disculpas, intentaré que mientras estéis escuchando a Alicia mi voz vuelva a la normalidad y no sea esta cosa gutural que tengo ahora, pero de verdad que merece la pena. Manteníamos la conversación hace un par de horas y justo llegaba este caso a nosotros precisamente planificando esta historia. Vamos a hacerlo con investigadores como siempre y con científicos, porque la ciencia también tendrá que decir algo. Aunque esto es tan crudo, tan real, tan increíble, Alicia ha perdido a su hija, lo hizo hace 5 años. Su hija fue arrollada por el tren. Esto le da una dimensión a la historia tremenda, pero es que antes empezaron las visiones proféticas. Hay gente que sufre todo esto y que no puede contarlo, que nadie les cree. Esta historia de Alicia es también un poco homenaje a todas las personas que tienen estos acontecimientos. Lo asombroso como investigadores es cuando esto se conjunta con otros casos prácticamente iguales, prácticamente idénticos. Vamos a escuchar a Alicia, son apenas 10 minutos, es la mejor entrada para esta noche, y luego ahondamos en las visiones. Carmen ha hecho ya la primera pregunta, y el sondeo interesa incluso a los científicos que están aquí con nosotros. ¿Alguna vez habéis tenido una visión, una alucinación compleja? ¿Qué porcentaje dará la encuesta? El 8 de diciembre de 2005, esta madre vio cómo moría su hija. Ha tenido bien contarnos su historia, y sobre todo pedía ayuda. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil dar consuelo a alguien. Escuchad la historia y sobre todo opinad. Hola, buenas noches. Alicia, todo empieza, tú nos escribías con una visión, con una aparición. Tú tienes 14 años, ¿nos puedes ir contando, por favor? Sí, mira, yo tenía entonces 14 años, ahora tengo 47, o sea que llevo pues 33 años exactos, que desde entonces tengo las visiones. Entonces, mira, esto sucede un día, estábamos jugando pues una panda de chicos, pues bueno, pues a lo normal que se juegan, pues unos se esconden, otros te buscan y así. Entonces nosotros estábamos cerca del cementerio, estaríamos como unos 6 metros del cementerio de aquí de donde yo vivo, y yo estoy de espaldas a una nave. Entonces yo noto como que hay algo que me hace girar la cabeza. Entonces, bueno, llega un momento en que giro la cabeza y lo que es en la esquina de la nave, pues veo, es que no sé ni cómo definirlo, bueno, veo algo que está suspendido en el aire, no está apoyado en el suelo y tiene mucha altura.
claro, para mí era muy alto. Más o menos yo calcularía por las ventanas, después de muchos años que cada vez que paso de día, nunca, desde entonces no he vuelto a pasar de noche, pues más o menos me diría unos 2 metros y algo, y está todo vestido de negro. O sea, es todo negro, no tiene lo que es la fisonomía de un cuerpo humano, y no tiene facciones tampoco en la cara. Lo que sí que veo es que tiene 2 ojos rojos y un sombrero de copa que yo en su día no sabía ni lo que era. ¿Está parado, Alicia? ¿Él no está hace nada? Parado. No, él está parado y nos estaba mirando al grupo de chicos que estábamos ahí. Éramos bastante, yo recuerdo que éramos como unos 10 o 12 podríamos ser. ¿Y todos lo veis al mismo tiempo? No. Yo en ese momento, cuando yo lo veo, pues claro, el susto es ladear el brazo hacia una persona que estaba al lado mío. Entonces él se gira, le ve exactamente igual que yo, y bueno, pues nuestra primera reacción es salir corriendo de allí. Pasa el tiempo, Alicia, y yo no sé si luego hay otras visiones, otras sensaciones, hasta que ocurre pues la desgracia de tu hija. ¿Ocurre algo más o no? Sí, bueno, hasta perder yo a Alicia, yo empiezo a tener visiones. Al principio como que, dejaba que esas visiones avanzaran hasta ver dónde, porque yo cuando las tenía me quedaba parada, y de hecho, bueno, pues recuerdo de estar, por ejemplo, planchando y se me aparecían y llegar a quemar la ropa porque yo me quedaba parada. Entonces, yo las visiones que tengo es como una especie de ring de boxeo, o yo lo denomino una especie de ring de boxeo. Es un cuadrado que tiene como unas cuerdas, y entonces hay gente que yo nunca jamás veo la cara de las personas, y es como que se están matando. Entonces yo al principio pues las empiezo a tener y tampoco, yo tampoco lo asimilaba o quería pensar que era a raíz de ver a este hombre, ¿no? Entonces siempre que me pasan, alguien que yo conozco pues fallece. Y siempre a raíz, la primera observación, esto es muy importante, siempre es la de la primera figura jugando con los niños junto al cementerio. Antes de eso nada, eso parece que inicia las visiones. Sí, yo antes de ver a este hombre jamás, nunca. Yo todo esto me sucede a raíz de verle. Pero no ha habido ninguna otra visión tan clara, digamos, no que ocurre dentro del cerebro, sino tan exterior como la de esta figura negra. ¿No ha vuelto a pasar? No. Yo no he vuelto a ver a nadie, ni he vuelto a nada parecido ni semejante. Parece que hay unas visiones todavía más intensas. Nos has hablado de unas visiones que te producen desagrado, lógico, ¿no? Es como gente matándose, algo muy violento. Esas vienen y se van, es decir, esas no estás tú viendo nada con los ojos, sino que es como una sensación, una premonición. Es algo que es tan difícil. Mira, es como que, es mi mente, es mi mente que pasa una y otra vez. Ahora es como cuando tú cierras los ojos, el recuerdo de una película, que tienes esas imágenes y las tienes ahí, entonces. Pero hay algo que cambia, Alicia, ¿no? Hay un momento en que, antes de que ocurriese la desgracia de tu hija, cambian las visiones, ¿no? Tú, por lo que nos has escrito, tenías una visión como de una pierna o algo, ¿no? Sí. Yo antes del accidente de Alicia, que además, bueno, pues salió en la prensa, Alicia tuvo un accidente de tren, el tren la succionó y bueno, la rompió los vasos femorales, no la amputó la pierna, pero la llegó a faltar muy poco y no la pudieron salvar. Entonces yo llevaba mucho tiempo, esas visiones las he tenido como 3 meses seguidos, día tras día, y entonces yo en cuanto lo notaba, pues siempre recurro a lo mismo. Si estoy sola en casa, pues es o poner la radio, o poner la tele, aparte de no soportar oír el ruido del tren cuando pasa, que encima le tengo aquí a lo de mi casa, pues él no quiere que se avanzara, y veía siempre una pierna destrozada. Era la pierna completamente destrozada. Y es horroroso, de verdad.
Como he dicho al principio, Alicia, tú te conviertes en una persona que lucha para que no pase esto a otras personas. Yo creo que eso es muy muy importante, ¿no? Pero claro, el dolor y la tragedia pues la llevas ahí. Porque ¿qué le pasó a tu hija exactamente, si se puede contar, Alicia? Es decir, ¿fue un accidente, el tren...? Sí, Alicia fue un accidente. Pues nada, mira, no se le ocurrió otra cosa que ir con unas amigas a grabar el paso del tren a las vías. Entonces Alicia estaba cerca, estaba en un póster de catenaria y pasó un talgo que pasan aquí a bastante velocidad y bueno, pues estaba tan cerca que el mismo aire, el aire del tren la trajo hacia el tren y no sabemos si con la rueda del tren o al desplazarla con algo pues la cogió la pierna y tenía una herida brutal, de más de 20 centímetros en la pierna y la seccionó todos los vasos femorales. Entonces, bueno, el tema de Alicia es largo y tendido, la ambulancia tardó muchísimo en llegar y nada, Alicia murió desangrada. Cuando llegaron aquí, pues no pudieron hacer nada por ella. ¿Las visiones de la pierna, Alicia, continuaron después de la muerte de tu hija? No las he vuelto a tener. Alicia falleció en el 2005, el 8 de diciembre, y me han desaparecido. Esas me han desaparecido. Cuando es alguien, la última que he tenido, pues vuelve a retomar otra vez la historia del ring ese de boxeo, que yo le denomino ring de boxeo porque es un cuadrado que tiene pues como los rines de boxeo tienen cuerdas y es la misma visión. Lo que pasa es que no dejo que continúen porque es que no lo aguanto. Y Alicia, ahora que se escucha mucha gente, claro, podemos abordar este asunto desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Muchas personas, desde el punto de vista científico, tienen que acudir a que son visiones que ocurren por algo. Las personas que creen que hay algo más allá, y yo estoy bastante de acuerdo, creen que hay determinadas personas que tienen una especie de don, que a veces cuando se sufre es más maldición que don, ¿no? De ver algo más, de premonizar algo más. Pero ahora que nos van a escuchar, y nos van a escuchar científicos, y nos va a escuchar sobre todo la gente normal y corriente que le pasa, ¿tú qué quieres exactamente, Alicia? Es decir, ¿quieres que todo esto no vuelva a ocurrirte, no? Era un poco tu llamada y quiero trasladar ahora al público también, ¿no? ¿Qué forma hay de que esto se pase, no? Sí, es que yo no lo considero un don, o sea, para nada. Lo considero más bien un karma, una desgracia, tener esto, porque no es nada fácil. Si yo conozco gente que ojalá yo supiera, no sé, o que pasaran cosas felices, ¿sabes? Pero es que ese no es mi caso. Entonces, yo quizá el acudir a vosotros es que esto me desaparezca. Sé que no va a ser fácil. ¿Qué forma puede haber de que eso no vuelva a ocurrir, no? Sí, que esto me desapareciera de una vez por todas, porque de verdad que no es fácil decir. Para mí sería un comienzo de pues eso, de quitarme este miedo que tengo. Es que vivo con miedo. O sea, yo el día que no sé, te cuento un detalle, mismamente yo el tender por la ropa por la noche, pues no lo hago porque es que tengo la sensación de que voy a salir a la ventana y es que me lo voy a encontrar. Tienes muy presente la visión aquella, aunque ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pues vamos, es que es como que, pues eso, como que le veo ahora. Alicia, pues vamos a intentar que primero hay personas que le ha pasado lo mismo, también saber si ellos han podido superarlo, y por otro lado, yo te invito a que con especialistas, tanto del punto de vista más científico como del punto de vista de lo sensitivo, que a veces el resultado, siendo serio, claro, puede ser muy interesante, pues podamos ver, ¿no? Si podemos darte un poco de alivio, que es difícil en estos casos. Un abrazo muy fuerte, Alicia. Nada, a vosotros y muchísimas gracias. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. En el año de 1977, en Santovenia, provincia de Valladolid, ocurre este suceso, y ahí estaba Alicia, con su testimonio.
La sorpresa viene cuando, revisando nuestros archivos, comprobamos que hay otros casos, lo vais a escuchar, con la descripción idéntica de esta visión. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Voy a ver si la voz me da tiempo y fuerzas para acabar estas 3 horas. Si no, estoy bien flanqueado, desde luego, por mis compañeros. Y tenemos con nosotros, y como siempre es un honor, a Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva, Instituto Carlos III, perteneciente a la Complutense. Esta vez lo he dicho bien, ¿verdad, sí, Manuel? Gracias por estar aquí, como siempre, para ilustrarnos. Gracias a ti por haberme invitado. ¿Cuál puede ser para un científico la primera reacción ante esto, ¿no? Primero esa descripción tan absurda, compartida con otros niños al parecer, y que luego se repite constantemente y llega a atormentar la vida de una persona. Hay una visión inicial que ella ve fuera de su mente, que está ahí, y luego lo que ocurre con la desgracia, ¿no? ¿Qué son estas visiones? Hombre, los científicos siempre tenemos la tendencia de ser muy escépticos con muchas cosas. Quiero decir, si se puede explicar todo lo que hemos oído de alguna manera, digamos así, razonable, siempre es lo que se prefiere, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de puntos hay que tratar, pues por ejemplo, esas visiones que dice esta mujer que veía de una pierna antes del accidente de su hija. ¿Realmente las veía antes del accidente o es una cosa que a posteriori ella piensa que las veía, ¿no? El cerebro puede incluso intercambiar los tiempos, es decir, que nosotros pensemos que algo ha ocurrido antes o después. Exactamente, puede perfectamente. Una desorientación en el tiempo es fácil. De hecho, toda nuestra memoria es siempre una reconstrucción, y en esa reconstrucción que hacemos de todos nuestros recuerdos siempre hay muchos elementos que se contaminan, que contaminan nuestros recuerdos. Es decir, cuando nosotros recordamos algo, no recordamos nunca la escena o el acontecimiento de manera exacta, sino que siempre metemos algo, contribuimos con algo de sucesos o acontecimientos que han ocurrido después. Y en este caso es fácil, puesto que esta mujer está pues como angustiada, vive una vida pues bastante angustiada, y con el accidente pues podría ser fácil que ella pensara que había visto esta pierna. No quiere decir que sea el caso, pero es lo primero que pensaría un científico. Y 30 años antes, Manuel, observa algo en plena noche. Hablaba de nave, tengo que aclarar que no es nave extraterrestre, cuidado, era nave de construcción, nave junto al cementerio, era un lugar, y aparece ese individuo que no toca el suelo, que tiene ese extraño sombrero de copa que lo hace entre medio absurdo o medio auténtico por el marchamo del absurdo, precisamente. Por ejemplo, a esas edades, pongámonos en el punto de vista ultracientífico para aprender un poco. No es que queramos verlo así o no, sino que sepamos un poco. ¿El cerebro puede tener visiones de esa complejidad a cortas edades? ¿Por qué? En principio, bueno, yo no sé cuál sería la razón en este caso, pero sí podría ser, por ejemplo, un pequeño foco epiléptico en zonas temporales o visuales. Hay que tener en cuenta que en el cerebro está toda la realidad. Todo lo que sabemos sobre el mundo está en el cerebro, y de hecho cuando percibimos, lo que hacemos no es recibir del mundo, sino reconstruir lo que recibimos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tú ten en cuenta, por ejemplo, que en experimentos de los años 50 realizados por el profesor Penfield, cuando se estimulaba el cerebro con unos pequeños electrodos, la gente escuchaba melodías enteras. Todos esos recuerdos están ahí almacenados. Basta con estimular una serie de neuronas que activan toda esa red que tiene que ver con el recuerdo para traer escenas complejas. Y esto puede ocurrir también con las escenas visuales. Se pueden reconstruir o construir por parte del propio cerebro escenas muy complejas y sin ningún problema. Digamos que sería explicable. Un pequeño foco epiléptico que sobreactiva cierta zona y tendríamos una explicación. De hecho, este caso podría ser de los que son bastante comunes, de tener estas alucinaciones visuales y además persistentes, que eso también es una pista que me da a mí, esta persistencia de las alucinaciones, y además el que sean visuales me da más la clave de que pudiera ser un pequeño foco epiléptico. Si lo es o no, se puede comprobar, si lo es decir, yo puedo coger a esta persona, meterla en una máquina de electroencefalografía y saber si tiene un foco epiléptico. Si se descarta esto, habría que buscar otras causas. Pues mira, Alicia nos pedía ayuda, y una forma de ayudarle de alguna manera es también, con un científico del prestigio de Manuel, una prueba científica, es decir, ver si en ese cerebro, en las coordenadas que podemos medir, hay algún tipo de anomalía o no. Sería una primera visión. Santi, Javier, Carmen, ¿qué os ha parecido? Bueno, yo creo que esta noche navegamos en esa frontera difícil, muy difícil,
que separa los fenómenos o las visiones paranormales, digamos, de los problemas psiquiátricos o del mundo interior de nuestra mente. Siempre ha sido así, ha sido realmente muy difícil diagnosticar desde la noche de los tiempos quién tenía algún problema de índole cerebral o quién estaba teniendo una percepción que iba más allá de nuestros sentidos, y eso hace que este problema sea muy difícil de tratar y hay que hacerlo con mucho cuidado. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer en pleno siglo XXI es someternos quizá a uno de estos escáneres cerebrales y ver si hay algún tipo de problema fisiológico que pueda explicar esto. Y sobre eso hay corrientes, además, en estos últimos años de todo tipo. Un colega de nuestro invitado, de Manuel, pero en este caso canadiense, del que hablaremos seguro esta noche varias veces, que es Michael Persinger, que es un neurocientífico que ha trabajado mucho en el estímulo del lóbulo temporal izquierdo del cerebro, ha logrado inducir en cerebros sanos, simplemente con descargas de campos electromagnéticos, este tipo de visiones. Y además con características muy peculiares. Por ejemplo, el hecho de sentir una presencia, como Alicia, eso se ha inducido artificialmente con esos campos electromagnéticos, con un casco especial. Exacto. Que este hombre llamaba el casco de Dios, porque era capaz de crear ese tipo de sensaciones místicas. O el inducir, por ejemplo, la sensación de ingravidez, de estar como levitando. Aunque en este caso, Javier, parece que la visión era muy rotunda, ¿eh? No era sentirla, sino la visión primera, la que parece que abre la caja de Pandora. Antes de escuchar a Santi y a Carmen, una cosa que es importante. Yo prometía que ante lo absurdo de la visión que ve Alicia, que para ella cambia su vida a partir de ese instante, abre algo en su interior. Nosotros en el año 2004, ¿tú te acordarás, Carmen, de esto? Recibíamos la llamada en una noche que hablábamos de encuentros en la carretera, del hijo de un policía, y una visión. Quiero, por favor, Santi, muy atento, Manuel, muy atentos, para que veáis a veces, y no es el único, en las Urdes, el duende en Tiznao, mítico de las leyendas de allí, desde el siglo XVII y XVIII, se representa exactamente, ojo, sombrero, negrura, como ha hecho Alicia en ese pueblo de Valladolid, que lo ve con otros niños, por cierto. Y hay que decir que uno de los niños, la familia le pidió, por favor, que no comentase nada, que es que solo puedes ganarte problemas, ¿no? Pero había más testigos, claro, 2 más. Claro, pero aquí estamos hablando de cosas que quizá hay que separar. Es decir, una cosa es una visión de una persona, y en cuestiones como el duende en Tiznao estamos hablando de visiones de colectivos de personas. Y aquí, en el primer caso, claro, de Alicia también hay más niños, ¿no? Hay gente que lo está viendo, pero que luego callan, tienen miedo. Escuchad, por favor, porque después de haber asistido, ¿no?, a esta visión de Alicia y su drama, y ojalá podamos ayudarla en representación de mucha gente que le pasa, ¿no?, y que no sabe dónde acudir. Esto ocurrió en el 2004. Escuchad, porque no hay que añadir más palabras. Ella, como cada día, iba a trabajar al Hospital Virgen del Puerto, en Plasencia, y una noche viniendo, una noche fría y lluviosa, pasando el pueblo de Mirabel, llegando a esa curva, pues vio lo que le pareció un hombre todo vestido de negro y con un sombrero también, y parado mirando fijamente hacia la carretera, justo en el arcén, y mirándola a ella fijamente. Y bueno, esto volvió a ocurrir otra vez al día siguiente, y al siguiente día otra vez. Lo que pasa que ella llegó a casa muy asustada al tercer día, que estaba llorando, angustiada, con mucho miedo, que ya la había visto más veces, allí lloviendo y parados, mirando. Y nada, cogió a mi padre, que es policía, y fueron otra vez al sitio, pero allí no había nada, no había nadie ni nada. También me dijo que tenía unos ojos grandes y que estaba allí quieto, lloviendo, un frío que hacía, y que la miraba, al pasar la miraba, y claro, pues ella muy asustada y eso, y muy preocupada. Y aquel día pues llegó, dijo eso, y cogieron el coche corriendo y fueron al sitio, pero nada, no había nada. Preguntaron por el pueblo, que si alguien conocía, le contaron cómo era más o menos, pero nadie sabía nada. Y la casualidad es que justo 2 días antes de verlo se había suicidado una persona que se había tirado desde lo alto de las ruinas del castillo. Santi. Pues la verdad es que lo que estamos oyendo, y sobre todo cómo lo vamos a abordar esta noche,
creo que es el camino que a día de hoy están siguiendo muchos científicos, que como Manuel hacen la distinción de que la ciencia es un sistema de conocimiento susceptible de estudiarlo todo, y solamente la cortedad de algunas personas pues termina determinando qué se puede y qué no se puede estudiar. Y realmente sobre este tipo de cosas se están haciendo incluso grandes avances, no solamente de la naturaleza de muchas de estas visiones, sino incluso de qué condiciones las pueden llegar a disparar. En 1998, un científico de la Universidad de Coventry, Vic Tandy, estaba tranquilamente trabajando en su laboratorio cuando tuvo una sensación extraña. El vello se le erizó, empezó a hiperventilar, a sudar copiosamente, a sentirse vigilado, hasta que por la visión periférica de su ojo izquierdo empezó a ver una sombra de algo o alguien que le miraba muy atentamente. Imagínate, estaba trabajando de noche, era un laboratorio absolutamente solitario. El hombre se asustó, pero reunió suficiente valor para mirar de frente a aquel ser y automáticamente el ser desapareció. Vic Tandy es un científico de los pies a la cabeza. No paró hasta descubrir cuáles eran las condiciones que habían provocado que sucediese eso. Y descubrió, gracias al pequeño movimiento de las hojas de un cuaderno, que había un ventilador de un tamaño importante, que además hacía de extractor de humos, en el laboratorio funcionando. Y gracias a una serie de mediciones consiguió hacer un importante artículo que se publicó en varias revistas científicas sobre hasta qué punto los infrasonidos, sonidos de frecuencias muy bajas que no somos capaces de detectar, son potencialmente alteradores de nuestra percepción y de nuestros estados mentales. Es decir, esos infrasonidos pueden provocarnos estados alterados de conciencia y hacernos ver cosas que o bien no están o bien pertenecen a otro ámbito que el que normalmente vemos. Por cierto, ¿cómo va la encuesta, Carmen? Vamos a ver cómo va la encuesta. La pregunta era, ¿alguna vez has creído tener una alucinación? No, 52,1%, sí, 47,9%. Está ahí, está muy igualado, ¿eh? Manuel, ¿qué opinas de estos datos? No sé, que son muchos. Muchos con visiones, que creen haber tenido visiones. ¿Puede ser algo más habitual y que se oculta, queda soterrado precisamente porque a quién se lo vas a contar y que no te llamen loco, ¿no? Sí, yo pienso que algo de eso hay, claro. ¿Se pueden ver cosas sin estar loco? ¿Sin estar dañado cerebralmente? Sin estar dañado, si consideramos, por ejemplo, la epilepsia estar dañado, claro. Que, por cierto, se me ha olvidado mencionar, epilepsia no quiere decir que siempre se tengan convulsiones. Hay muchos focos epilépticos, como puede ser el caso de esta mujer que hemos oído antes, que sencillamente se excita, se sobreexcita una parte del cerebro, pero no hay convulsiones. Lo que hay son visiones o audiciones. ¿Qué sería, Manuel, un grado menor a esas convulsiones? ¿Un estado menor, digamos, de intensidad? Sí, se puede decir que es un grado menor y también, sobre todo, es importante la zona del cerebro donde ocurre. Si es una zona que es más bien visual, se suele quedar circunscrita en esa parte, o también si es auditiva. Digamos que hay distintos grados, igual que los hay, por ejemplo, en los niños, lo que llaman el petit mal, que se quedan como oídos. Y eso es un ataque epiléptico, se quedan como... Y de hecho es una de las cosas que hay que descartar antes de pensar en otra sintomatología, ¿no? Es decir, que lo que es la epilepsia, digamos, lo que lo define es como que hay una sobreexcitación de cierta parte del cerebro focal, además, lo que es un foco pequeño, y eso puede causar muchos síntomas. Cuando es muy exagerado, va de un lado a otro del cerebro, es cuando causa las convulsiones. ¿Y habría alguna explicación, que es lo que la mayoría del público, imagino, de nuestros oyentes, estés preguntando ahora mismo, para que personas tan diferentes en momentos clave y como algo exterior a ellos vean la misma figura prácticamente, o el mismo arquetipo, como diría Jung, o el mismo elemento, esa oscuridad? ¿Eso qué es? Repetimos, desde el punto de vista de la ciencia, porque nos interesa, ¿qué puede ser eso? ¿Que el cerebro conforma un puzzle con nuestros terrores que están ahí casi en lo genético? Hombre, hay una serie de cosas, ¿no? Digamos, el cerebro de todos los seres humanos es el mismo, básicamente, ¿no? Entonces es lógico que tenga unos ciertos arquetipos, es decir, que haya ciertas cosas pues que sean comunes, sobre todo para una cierta cultura. También es verdad que muchos de los testimonios que hemos visto son de la misma cultura.
y pueden ser, pues yo que sé, retazos de la infancia o de cosas que hayan oído. Por ejemplo, lo más seguro es que en niños que vivan en, yo que sé, en tribus salvajes, salvajes no es un término correcto, pues quizá alucinen más con animales, sus miedos sean más los animales o los lobos en otros sitios. Hay ciertos arquetipos, pero que también están muy influidos por la cultura. Entonces, lo de un personaje vestido de negro con unos ojos luminosos y demás, pues ¿por qué no? Es algo que quizás se haya oído bastante en la infancia, pudiera ser una explicación. Un ejemplo del fantasma, de la muerte. Sí, pero es muy absurdo, porque son muchos los testimonios, además, de personas que identifican la misma figura, un personaje vestido de negro con el sombrero de copa. A veces lleva un maletín, a veces no lleva maletín. La mayoría de las ocasiones suelen ser encuentros en la carretera, sí. Encuentros que en el arcén, al pasar con el coche, parece que ven esa figura que está parada y que los observa, pero siempre con la misma tipología. No ven el rostro, no ven las manos, no ven los pies. No pisan el suelo. Hay otra cosa que es inexplicable también y que deberíamos también poner sobre la mesa, y es que muchas de estas apariciones, al menos las que estamos comentando aquí esta noche, y sobre todo la de Alicia, que lo ha dejado muy claro, traen presagios de muerte. Es decir, hay como un componente premonitorio, es decir, Alicia ve algo y inmediatamente sucede una desgracia a alguien cercano, ella lo ha comentado en ese sentido, y eso sí que es en principio inexplicable. Es como si el cerebro percibiera de alguna manera la existencia de la muerte, ¿no? Y claro, esto es un asunto muy controvertido al que la ciencia desde luego no ha podido encontrar. Aunque eso es un poco como he dicho antes, habría que ver si realmente la visión de la pierna, que es la premonitoria, la tenía antes, si hubiera algún testimonio por escrito de ello, alguna constancia de antes de haber ocurrido el accidente. Sería un buen elemento, ¿no? Sería un elemento crucial, digamos, porque a posteriori siempre es muy difícil. El testimonio de Alicia es 3 meses antes de que su hija, de esa forma tan terrible como ha contado, ¿no?, se desangre en la vía del tren, pues ella observa la pierna, y además es la pierna. Lo que dice Manuel, yo creo que también tiene pues todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, saber si eso en qué... Claro, tenemos las apariciones, por ejemplo, de Point Pleasant en los Estados Unidos, del Mothman, ¿no?, del hombre polilla, que entraría dentro de esta categoría de apariciones. Sí, pero que el dibujo es casi lo mismo, prácticamente. Que el dibujo es casi lo mismo, y sí que es premonitorio de una desgracia, que es el hundimiento del puente de Point Pleasant en la noche de Navidad, donde mueren tantas personas. Y no solo eso, Javier, sino que en España tú y yo hemos... Y esto salió en la prensa, es decir, que hemos tuvo entrevistado una a personas que luego, después de estas visiones, esto sí que es extraño, ¿no? Y yo creo que Javier y yo lo hemos recordado en alguna ocasión. Tú en la provincia de Guadalajara, en la zona de Yebra, y yo en la zona de Las Urdes, Vegas de Coria, personas que observan prácticamente lo mismo y que luego tienen un arrebato tremendo criminal y acaban con la vida de su hermano, en el caso de Vegas de Coria, y en el de Yebra no recuerdo bien a quién era, quizá también un hermano, a un familiar. Claro, la gran pregunta es, ¿lo que vieron les motivó a ello? ¿O ya residía en su cerebro algún tipo de dolencia que luego estalló, ¿no? Es un debate tremendo. Pero últimamente, sobre todo a raíz de los hallazgos médicos, de las visiones de un hombre muy célebre, como fue Chopin, pues se ha hablado del lóbulo temporal de nuevo. Ese término, yo creo que también tan fantástico para los que no sabemos del cerebro, donde parece que se guardan muchas cosas, ¿no? Investigadores, ahora conoceremos un poco más, como Persinger, que lo estimularon para ver qué ocurría. Cuando vamos a alguna definición concreta de lo que puede pasar cuando se estimula o se daña el lóbulo temporal, nos encontramos con cosas como estas. Los lóbulos temporales procesan los hechos inmediatos en memoria reciente y memoria remota. Hacen que puedan ser interpretados los sonidos y las imágenes, almacenan los hechos en forma de memoria y evocan los ya memorizados, y generan las vías emocionales. Una lesión en el lóbulo temporal derecho tiende a afectar a la memoria de los sonidos y de las formas. Una lesión en el lóbulo temporal izquierdo interfiere de manera drástica con la comprensión del lenguaje, y es típico que impida que la persona se exprese a través del mismo. Las personas con una lesión en el lóbulo temporal derecho no dominante pueden experimentar cambios de personalidad, como pérdida de sentido del humor, un grado inusual de religiosidad, obsesiones y pérdida de la libido. ¿Dónde está, Manuel, el lóbulo temporal? Para que todo el mundo lo localicemos en nuestro propio cráneo, ¿no? El lóbulo temporal se encuentra, digamos, detrás de nuestros oídos, un poco por encima de ellos, ¿no? En los dos lados. Tenemos 2 lóbulos temporales, como tenemos 2 de cada lóbulo.
Y es una pieza muy importante de nuestro cerebro, igual que hasta hace poco se pensaba que era el lóbulo frontal lo que nos hacía más humanos, lo que nos hacía más especiales. El lóbulo temporal se está viendo últimamente que tiene muchísima importancia. Contiene dentro de él dos piezas muy importantes de nuestro cerebro, una que es el hipocampo y otra que es la amígdala. El hipocampo es una especie de apéndice, como el hipocampo significa caballo de mar en latín. Entonces tiene una especie de forma de caballito de mar, y la amígdala es almendra en latín, entonces es como una pequeñita almendra que también tenemos delante del hipocampo. Los dos son partes del sistema límbico, son partes del sistema de las emociones del cerebro. Digamos, toda percepción que nos llega al cerebro se le da calor, se le da sentido emocional gracias a la amígdala y al hipocampo. Y además el hipocampo es el que se encarga de memorizar toda la información, de estar repasando, sin que seamos conscientes de ello, durante meses, días, meses e incluso años, todo aquello que vamos a memorizar. El hipocampo tiene esa función tan importante. ¿Y por qué se culpa esta parte del cerebro, por ejemplo, de las visiones, de los aparecidos, de los fantasmas, de las luces incluso que transforman la vida? Se ha hablado de San Pablo y de muchísimos personajes importantes de la historia que cambian la historia con apariciones. ¿Por qué en el lóbulo temporal? El lóbulo temporal, además de estas dos piezas de lo que es el hipocampo y la amígdala, es que contiene en lo que lo rodea, lo que es ya el propio lóbulo visto desde fuera, contiene toda la información visual compleja. Es decir, lo que sabemos para identificar a las personas. Es decir, yo la cara tuya, por ejemplo, la tengo en mi lóbulo temporal y te reconozco porque activo esa parte. Está ahí guardada, pum, y el cerebro la vuelve a rescatar. Está ahí guardada. Es decir, mientras que, por ejemplo, el lóbulo occipital va reconociendo partes, pues los ojos, la nariz por aquí y tal, luego se va juntando todo, y quien reconoce que la cara que estoy viendo es la tuya y no la de otra persona es el lóbulo temporal. Ahora mismo estamos viendo el típico programa de escaneo, pum, y llega esa cara y eso está dentro de nuestro lóbulo temporal. Entonces, todos los recuerdos visuales, el ser humano es un ser muy visual, todos los recuerdos visuales de escenas y de acontecimientos y de personas, todo lo que sabemos está en el lóbulo temporal, y además el hipocampo se encarga de guardarlo y la amígdala de darle calor. Entonces está ahí lo más importante. Bueno, y cualquier alteración de eso, ¿perdón? Cualquier alteración de esa zona genera cosas. Genera muchas cosas. Sobre todo, muchos de los experimentos que hace Michael Pessinger tiene mucho que ver con la amígdala y con el hipocampo, esas dos zonas del cerebro emocional. Precisamente al ocasionar emociones intensas, las visiones que se generan no es porque se originen en esas dos zonas, sino en lo que les rodea, en el lóbulo temporal en sí, es decir, en las partes donde se guardan estas visiones. Entonces se generan emociones intensas y con ellas las visiones que las acompañan. Visiones que han cambiado la historia. Chopin es el último caso, el último expediente X. Carmen ha hablado con un doctor que ha puesto una teoría sobre la mesa y ha tenido un eco mundial en estos días. Hemos podido hablar con él y se lo agradecemos. ¿Pero qué contaba Chopin? Pues contaba cosas, apariciones, en Mallorca, por ejemplo, como estas. Una extraña aventura me ocurrió mientras yo estaba tocando mi sonata bemol para algunos amigos. Yo había tocado el scherzo allegro más o menos bien y estaba a punto de tocar el de marzo, cuando, de repente, vi salir de mi piano esas malditas criaturas que se me habían aparecido en una noche lúgubre en la Cartuja. Tuve que dejar por un tiempo la música para recuperarme. Parece que como otros grandes genios, quizá genialidad, sensibilidad artística y visiones anden cerca, estuvo atormentado por visiones complejas que él aseguraba que formaban parte de la realidad. Esta semana Chopin, Carmen, ha sido noticia médica. Noticia médica porque Manuel Vázquez Caruncho, que es médico en el complejo hospitalario Xeralcalde de Lugo, es un melómano, así nos lo contaba, y nos decía que empezó a interesarse por la biografía de este gran compositor. Y entonces se dio cuenta de que había cosas extrañas en esas visiones, cosas que le llevaron a pensar que sufría una enfermedad. Él nos lo contaba, Iker, si quieres escuchamos por qué tenía esos brotes de alucinaciones. Chopin tenía brotes de alucinaciones que duraban unos pocos minutos, o sea, eran unos brotes paroxísticos, y que estaba totalmente desconectado de la realidad cuando los tenía. Esto es bastante típico de un cuadro convulsivo
y por los síntomas que padecía, la localización, bueno, que más apunta a ellos sería el lóbulo temporal. Hemos puesto antes un fragmento de una visión que le atormentaba continuamente, pero ¿qué visiones solía tener? ¿Eran parecidas o, por el contrario, algunas eran más terribles que otras? Él tenía varios tipos de alucinaciones. Por ejemplo, en varias ocasiones lo encontraron totalmente absorto, desconectado de su alrededor, tocando el piano, y muy pálido, aunque bueno, Chopin estaba pálido habitualmente, con el pelo erizado, y al recobrarse él tardaba todavía un rato en saber en dónde estaba y generalmente daba un grito. Otras veces, pues por ejemplo en una carta describió que veía unos seres, él los describía como unas malditas criaturas que salían del piano. En otras ocasiones pues se vio a él mismo muerto, vio a su padre muerto, a un amigo muerto que lo agarraba, etcétera. La muerte que tan pronto se llevó a Chopin estaba continuamente rondando por su cabeza. Podía ser que estuviera obsesionado con la muerte, podía ser la epilepsia la que le llevara a esa obsesión. Pues es posible, él estaba totalmente obsesionado con la muerte. De todas maneras, bueno, tuvo una experiencia muy mala cuando su hermana Emilia se murió con apenas 14 años. Y eso lo había dejado muy impresionado. Y en cualquier caso, muchos de los cuadros alucinatorios que tuvo tenían relación de alguna manera con la muerte. Entonces, probablemente estas dos circunstancias tuvieran algún tipo, o sea, tuvieran algo que ver en su obsesión con la muerte. En nuestro país, en Mallorca concretamente, que además esta misma semana ha habido también mucha polémica por esa celda en la que estuvo, no estuvo, bueno, al parecer el piano que dicen que tocaba Chopin en Mallorca no lo pudo tocar porque ese piano es de mediados del siglo XIX, Chopin muere bastante antes y no estuvo en esa celda, estuvo en una que está al lado con su familia pasando unos meses en Mallorca. Durante esos meses en Mallorca él tiene una de esas alucinaciones más terribles y además hace después una composición que tiene que ver con ello. Nos lo cuenta el doctor Manuel Vázquez. En Mallorca describía eso, que veía fantasmas por todos lados, pero ahí tuvo un episodio alucinatorio muy famoso, que fue el que se relaciona con la composición del preludio en La gota de agua, en el que George Sand había salido con sus hijos a dar un paseo, era un día muy lluvioso, y él se encontraba muerto. Él decía que estaba muerto en un lago y que le estaba cayendo una gota de agua en el pecho. Entonces, precisamente por esta gota repetitiva se relacionó el preludio Gota de agua, porque tiene así unas armonías muy repetitivas, ¿no? Mucha gente puede pensar, como ha ocurrido con otros grandes genios, que esas composiciones, esas visiones, composiciones magníficas que hacían ocasiones drogado, como mucha gente dice, de algunos pintores, de algunos músicos. Bueno, pues se lo teníamos que preguntar al doctor. ¿Tiene que ver el opio o el láudano que tomaba Chopin con alguna de esas alucinaciones? No, además Chopin empezó a tomar opio relativamente tarde en su vida y ya tenía síntomas antes de tomar el opio. Interesantísimo, además, amabilísimo el doctor. ¿Cuántas veces se achaca siempre a lo primero, ¿no? A que Edgar Allan Poe tomaba, que evidentemente tomaban muchos de estos artistas, pero es verdad que desde tiempo atrás se veían atenazados por la presencia de lo sobrenatural, de las visiones que, importante Manuel, no se distinguen del entorno. Muchos de estos genios, y hay una lista extensísima, casi todos los más geniales, también es curioso, más sensibles, hablan de visiones que les atormentan como si fueran parte de la realidad. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Hay cierta conexión entre alma sensible y que ve algo más, también dentro del cerebro a nivel físico? No necesariamente, pero sí es verdad que con bastante frecuencia hay mucha relación entre cerebros alterados, digámoslo así, y creatividad y capacidad para muchas cosas. Hay muchos genios que efectivamente tenían quizás estos pequeños focos epilépticos.
En este caso, en el de Chopin, por lo que he estado escuchando, además, yo localizaría el foco epiléptico en torno a o dentro de la amígdala izquierda. Porque curiosamente, igual que mencionaba antes Javier, los experimentos de Persinger, que a mí es que son muy fascinantes, ciertamente. Lo son, desde luego. Hay mucha diferencia entre un hemisferio y otro. No es lo mismo estimular el izquierdo que el derecho. Y las de Chopin son alucinaciones muy tenebrosas. Él tenía miedo de ellas. Es decir, como que le asustaban, le angustiaban esas alucinaciones sobre la muerte y demás. Y eso es típico de la estimulación del hemisferio izquierdo. Cuando se estimula el derecho, la amígdala o el hipocampo del hemisferio derecho, las visiones son más de paz y de totalidad con el universo. Lo que acabo de decir me pone los pelos de punta, ¿eh? Bueno, es que es así. Vertientes completamente distintas. Claro, piensa que hace unos años, en el año 96, si mal no recuerdo, el doctor Esteban García Albea, que es trabajaba entonces para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, era jefe del servicio de neurología, publicó un libro que se titulaba Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica, donde vinculaba muchas de sus descripciones literarias sobre lo que a ella le pasaba durante sus éxtasis místicos, durante sus trances místicos, con esa experiencia positiva, en este caso casi la contraria de Chopin, de ver una luz, de sentir una parálisis en el cuerpo, que era casi la continuación natural de aquello, y después el episodio, digamos, de la visión. Esa epilepsia ya está conceptuada, tiene un nombre también muy literario, es la epilepsia estática o de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky tuvo muchas de esas visiones positivas y las plasmó, se las adjudicó al protagonista de una de sus novelas más famosas, que fue El idiota. Vamos a hacer una cosa. Por supuesto que aquí es la visión científica con nuestro querido amigo Manuel Martín Loeches, que es uno de los que más sabe del cerebro de este país, sin duda alguna. Pero no quiere decir que estemos de acuerdo ni no de acuerdo. Incluso el público tendrá su propia opinión. ¿Hay una realidad ajena a todo esto, fuera del cerebro? Podemos pensar perfectamente que sí. Y habrá quien piense que en absoluto. A mí me parece igual de misteriosa. Ambas posibilidades me parecen igual de maravillosas, ¿no? Pero eso de que ciertas áreas del cerebro generen visiones de paz y otras tenebrosas y tremendas, hay un lenguaje del que tenemos que aprender. Yo os propongo una cosa. Vamos a escuchar a los amigos que han escrito, porque la encuesta nos ha inquietado, y después sabremos a fondo algo más de esos experimentos que califican tanto Javier como Santiago como Manuel Martín Loeches de apasionantes. ¿A qué se ha llegado? ¿Qué ha pasado con Persinger? ¿Ha experimentado sobre el miedo? ¿Ha forzado las máquinas con el lóbulo temporal? Vamos a saberlo todo a la vuelta, pero ¿qué decís vosotros? Pues vamos con los mensajes. Rosa nos decía: hola, buenas noches a todos. Yo también creo en las visiones, pero muchas veces no parecen visiones. A veces presiento que me observan y veo como figuras de humo por mi pasillo. Eso de presentir que lo observan es lo que habéis descrito también, que había alcanzado Persinger con sus experimentos, ¿no? Sí, y Weisman, que ya lo contaremos en las catacumbas de Edimburgo. Patricio nos decía que él solo recuerda haber tenido una alucinación en su vida estando plenamente consciente. Sufre una cosa que se llama parálisis del sueño y al intentar despertar tengo alucinaciones a veces. Mucha gente nos escribe que tiene parálisis del sueño. A la vuelta le vamos a preguntar a Manuel qué se sabe hoy de esa parálisis del sueño, la sensación de rigidez cuando ocurren estas visiones, porque esto sí que es una de las cuestiones que de verdad yo en los últimos años he visto que afectan a muchísimos oyentes. Yo he tenido y tengo todavía que me coge mi hermano y me empuja cuando tengo peligro. El otro día con un coche que pudo atropellarme. Hola, me llamo Dani, muchas veces he tenido visiones y a los pocos días sucedía, por ejemplo, soñaba que un amigo se caía y a los pocos días, pues sucedía. El cerebro es una parte compleja del cuerpo humano, nos dicen, estremecedora la experiencia de Alicia, nos comentaba José. Creo que las visiones son avisos de seres que nos protegen y nos avisan. A mí me ha pasado con una voz que me despierta avisándome de algunas situaciones, nos comentaba María desde Barcelona. Otra cosa en la saca para nuestro amigo Manuel a la vuelta. ¿Qué pasa con las alucinaciones auditivas? Que a veces dicen nuestro nombre, que a veces dicen algo en mitad de la noche. ¿Hay explicación o no? Yo soñaba muchas noches que veía cómo se estrellaban aviones y me despertaba muy sofocado y angustiado. A las 2 semanas pasó lo del 11S. Desde entonces no he vuelto a soñar más ni a tener esa pesadilla, nos comentaba Francisco. La parálisis del sueño tiene una explicación científica. Lo curioso es que en ese estado los afectados tienden a ver visiones similares. ¿Compartimos una imaginación colectiva?, se pregunta Alexis.
María dice, creo que alguien nos avisa desde el futuro sobre ciertos acontecimientos. La cuestión del tiempo no está aún bien estudiada. Martín, yo tuve una visión de un niño que me dio auténtico pavor, aunque creo que él me estaba pidiendo ayuda. Kete nos dice, hace años de un volantazo al entrar en una curva, no sé por qué lo hice, pero eso me salvó la vida. El coche que venía por la otra vía se pasó a mi carril cuando llegué a su altura. Como siempre, cuando hacemos estas noches del cerebro, ya clásicas, noches del cerebro y del misterio, dentro o fuera del cerebro, eso quizá nunca lo sepamos, hay un eco impresionante, porque la gente rompe el sello del hermetismo y cuenta sus experiencias. A la vuelta, esos experimentos científicos, a dónde están llegando, esas alucinaciones, la parálisis del sueño, y también viajaremos al monte del fin del mundo. Y no solo eso, en la tercera hora hay algo muy especial, se llama Alerta OVNI, lo vais a entender en la tercera hora. Decía un mensaje en esa plataforma que es Twitter, donde la gente, bueno, resume perfectamente, ¿no? Son tituladores. ¿Qué decía Javier Sierra, un mensaje? Bueno, venía a decir, porque ahora no lo tengo delante, que Iker empieza tosiendo en Milenio 3, se queda sin voz, esto es el fin del mundo. Ojalá se equivoque, pero qué habilidad tiene la gente a veces para bien, ¿no? Para definir situaciones. Casi parecía eso, que yo estaba teniendo una alucinación, un episodio que creo que nunca he tenido realmente, ¿no? Y mira que hemos estado en lugares, pero debe ser muy angustioso, hablando completamente en serio, debe ser angustioso encontrarse con algo que uno no desgarra de la realidad, que está ahí, que pertenece a ella. Y estábamos debatiendo, Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva del Instituto Carlos III, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, una de nuestras máximas autoridades, autor de libros como El cerebro del Homo sapiens, la mente del Homo sapiens, clásico y además que sigo recomendando, aunque ya es muy difícil de encontrar, por desgracia, el mundo de los libros es así, pero para hacernos una idea de básica, para los que no sabemos de casi nada como yo, pero nos interesa casi todo, de cómo es el cerebro, cómo se ha ido formando, cómo ha evolucionado y qué sorpresas nos puede dar. Es increíble el arsenal de visiones, Carmen, que hemos ido recibiendo, tan gráficas, tan distintas. Y Manuel me decía, lo que es extraño, permíteme esta confidencia, Manuel, es esas figuras que se repiten constantemente. Es decir, que haya visiones está muy bien, pero que se repitan las figuras como si fueran calcos, ¿cómo podríamos explicar ahí? Hay como diría Jung, un archivo acásico, algo genético, claro, ¿dónde está lo genético y lo mental, no? Que guarda los miedos primitivos y que se representan en diferentes entornos, acudimos a ellos, abrimos esa puerta, porque es difícil. Yo te contaría seguro 20 o 30 casos con este individuo exacto, seguro, en España, con nombres y apellidos. Entonces, es muy difícil saber el por qué coincide tanta gente en tener esa misma figura que le causa miedo, ¿no? Lo que dices de los arquetipos, ¿no? El ejemplo junguiano, sí que es cierto que hay unos ciertos arquetipos, es lo que decía antes, el cerebro es el mismo para todos los seres humanos y hay ciertas cosas que son comunes. Por ejemplo, se me ocurre quizá un terreno más conocido, porque lo del ser que me estás contando es un poco escurridizo para mí, ciertamente. Es, por ejemplo, ¿cómo me gusta que sea escurridizo para ti? Pero lo es. Los mandalas, por ejemplo, que es una cosa que se repite en muchas culturas, en muchas religiones de todo el globo. Esos mandalas son una forma también de entrar en un estado alterado de conciencia. Digamos, esos diseños lineales que se entrecruzan y que van y vuelven de un lado para otro y que se emplean en ciertas culturas pues para contemplarlos y de alguna manera se va uno, se va de la realidad metiéndose en ese laberinto. Los laberintos que encontramos en Galicia, por ejemplo, en muchos sitios, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Son unas formas de estimularse repetidamente para abstraerse de la realidad. Eso es un arquetipo, eso sí podríamos decir que es un arquetipo, una forma de que todos los seres humanos, por la especie a la que pertenecemos, entramos en un estado alterado de conciencia por esa contemplación de estos laberintos. Santi y Javier, Carmen, ¿alguna vez habéis tenido episodio de parálisis del sueño o de visión? Porque yo creo que es algo que se repite en una cantidad inmensa de oyentes. Yo no, pero sí que me llama mucho la atención que sea una constante en mucha fenomenología extraña. Por ejemplo, en los casos de visitantes de dormitorio, que hoy no hemos sacado todavía a colación, esos relatos que hablan de
extraterrestres, a veces de espíritus, de diablos, íncubos, súcubos. En el fondo, visiones delante exacto, de la cama, ¿no? Que se producen también en un momento que desde el punto de vista de la mecánica cerebral es muy delicado, que es el momento entre la vigilia y el sueño, o el sueño y la vigilia, donde el cuerpo experimenta también una transformación, hay una desconexión entre lo que es el resto del organismo y la función cerebral, y ahí sí que se producen esos episodios de parálisis que son terroríficos para el que los experimenta. La gente lo pasa muy mal. Santi, Carmen, no habéis vivido ninguno personalmente, ¿no? No, afortunadamente no, y debe de ser una experiencia espantosa, porque lo que sí, y supongo que... Es como un bloqueo, ¿no? Sí. Totalmente. Y como una presión en el pecho. Y lo que sí he tenido ocasión de experimentar, y yo creo que prácticamente todos, eso es mucho más común, y ya de por sí es una de esas sensaciones que nos olvida. ¿Has intentado gritar en una pesadilla? Y no te sale la voz. Y... Mira, es adecuado para hoy, Santi. Efectivamente. Ha sido mi inicio de programa, ¿no? Pues en una pesadilla, de esas en que intentas avisar a alguien, y entonces intentas articular. Y realmente cuando haces un esfuerzo sobrehumano es cuando gritas físicamente y eso te hace despertar. Pero esos minutos en el sueño, puede que apenas segundos en el tiempo real, en los que intentas articular con una musculatura que no te responde, porque la sensación de terror que tienes en esa pesadilla es tan intensa que ya intentas trascender lo que es esa parálisis del sueño e intentas utilizar tus propios músculos para gritar. Eso ya de por sí produce una angustia que tener todo el cuerpo paralizado y ser consciente de ello tiene que ser algo inenarrable. Yo sí he tenido, pero no hasta el punto. Yo era consciente de que estaba despierta, que mi cuerpo no me respondía, pero que no me pasaba nada. Tal vez porque sé de qué va la parálisis del sueño. ¿Cuáles serían los códigos exactos? Lo que repite todo el público. Yo sé que abría los ojos y que intentaba mover la mano o el pie, porque había oído a alguno de los perros. Que estaban los perros intentando subirse a la cama, y como siempre, como son muy pequeños, los tengo que coger y subirlos. Y que en ese momento mis piernas, mis brazos no me respondían, me quedaba como tiesa en la cama. Era consciente de que los perros me estaban avisando, yo tenía los ojos abiertos, pero tampoco me asustaba, o sea, no en un estado en el que me alterara, porque sabía que cuando se me pasara eso, inmediatamente mis miembros iban a volver a responderme. Bueno, pues ahora yo voy a contar algo muy breve, y yo sé que cientos o quizá miles de personas van a sentir, y más si están en la cama, escuchándonos, algo muy familiar, porque yo creo que esto empieza a ser no voy a decir un problema alarmante, pero que le pasa a mucha gente y no se habla. De pronto, en mitad de la noche, una parálisis del cuerpo, una sensación de dificultad para respirar, algo que nos presiona como si alguien se pusiese junto a nosotros o encima de nosotros, y una voz, alucinación auditiva, a veces dice nuestro nombre, y la fase final de esto, como decía Javier, puede ser una visión delante de la cama. Muchas veces es visión de un niño, muchas veces visión de este individuo o ser que antes nos han descrito, oscuro, alto. ¿Qué es la parálisis del sueño, Manuel? Y no sé si tiene alguna solución o por qué sucede. Bueno, la solución yo creo que no es fácil. Esto es como todo, es un fenómeno para el que hay una explicación. Lo que pasa es que, dada las circunstancias, es difícil de estudiar a fondo, porque habría que tener a una persona en esa situación, en un escáner, y eso, pues como pasa con tantas cosas, es imposible, como cuando se tienen visiones. Es muy escaso el caso en el que se haya conseguido esto. La explicación es muy sencilla, por lo menos la que se da. En el sueño hay varias etapas. Cuando uno empieza a dormirse, la primera etapa es un sueño ligero, luego va bajando, cada vez es más profundo el sueño, hasta que llega a lo que se llama el sueño paradójico. El sueño paradójico tiene el nombre precisamente porque es el sueño en el que nuestra mente está más activa, es cuando se sueña en colores, se sueña vivamente, vívidamente, además, como dicen en los manuales, y a la vez, de ahí la paradoja, el cuerpo está completamente inhibido, está completamente paralizado. De ahí el nombre de paradójico. El cuerpo completamente paralizado, la mente completamente activada. Cuando se sale de esta fase REM, o sueño paradójico, se llama REM también por los movimientos rápidos de los ojos, Rapid Eye Movements, porque curiosamente cuando soñamos los ojos van de un lado para otro como locos totalmente. Pues cuando se sale de esta fase, a veces hay algún fallo en el sistema nervioso por el cual la parálisis del cuerpo no se termina de quitar,
pero va uno volviendo a otras fases de sueño más ligero. Y entonces es en esa fase en la que uno está despierto o medio despierto, pero el cuerpo todavía no ha salido de la parálisis, cuando se explican estas parálisis del sueño, cuando uno está consciente pero paralizado. Ver a un individuo a los pies de nuestra propia cama, que nos observa, es como que, científicamente me refiero, que los fragmentos del último sueño se hubiesen quedado ahí como si fueran diapositivas interseccionando la propia realidad. Claro, tú llegas a ver tu entorno de tu habitación, pero de repente hay algo anómalo ahí enfrente. Hombre, ahí hay que ver, cuando uno sale de una fase REM muy repentinamente, todavía está imbuido de la historia que estaba uno reconstruyendo, porque se piensa muchas veces que los sueños son reconstrucciones. El cerebro lo que hace es reconstruir continuamente todo aquello que coge o que recoge. Entonces quizá esas reconstrucciones que estaba haciendo durante el sueño todavía están vívidas, están ahí, y las acaba mezclando con la realidad inmediata. Entonces quizá puede ir viendo algunos de los contenidos del sueño según se va despertando. Experimentos de Persinger, de Weisman, Javier, Santi y por supuesto Manuel. Contarnos qué es lo que más os impresiona. Creo, Santi, que hay una historia incluso que tiene algunos sonidos de terror, de reproducir cierto terror o ciertas presencias, y es Weisman el que hace esto hace no muchos años. Sí, de hecho, nosotros contamos ya aquí en Milenio 3, justo cuando hablábamos a cuenta de la Cueva de la Luna, y contábamos cómo precisamente Richard Weisman había cogido a una de sus estudiantes de posgrado en psicología, una chica además por demás excepcionalmente racional, que se llamaba Susan Stevens, y la había dejado encerrada sin más compañía que una videocámara que tenía un objetivo de night shot para poder grabar en condiciones de poca luz, y la dejó a pasar una noche en aquellas catacumbas de Edimburgo, que no son más que, es un lugar ciertamente lúgubre, es el antiguo trazado de las calles de Edimburgo, que cuando hubo una reordenación urbanística quedó bajo tierra y durante muchos años pues fue refugio de lo peor de la ciudad, desde prostitutas hasta ladrones de cadáveres, y que finalmente pues se ha terminado convirtiendo en una atracción turística. Pues en esa atracción turística ciertamente sobrecogedora se quedó esta chica, y pues como contamos, apenas a los 5 minutos empezaron las primeras alteraciones, y en un par de horas esta chica racional, brillante estudiante de posgrado, etcétera, etcétera, estaba suplicando con lágrimas en los ojos que la dejasen salir. Había llegado a percibir visiones. Había llegado a percibir visiones, respiraciones en su cuello, sonidos que un micrófono de control no captaba. Es decir, estaba monitorizado todo aquello, y ella oía pasos, oía roces, oía susurros que no estaban. Y claro, al doctor Weisman, que es un psicólogo, y casi parapsicólogo, digo casi porque es de una línea muy, muy, muy escéptica, pero es un individuo brillante que, por lo menos en contra de muchos escépticos que tenemos por aquí, pues intenta apoyar sus afirmaciones con experimentos. Pues se le ocurrió hacer un experimento costoso, pero realmente interesante. Y es decir, ¿hasta qué punto el ambiente puede contribuir a alterar la mente para que veamos cosas que de otra forma no veríamos? Y el experimento brillante fue el siguiente: se coge a un grupo de control de X personas que bajan una por una, hacen un trayecto por las catacumbas de Edimburgo con un cuadernito y van comentando sus impresiones. Luego otro grupo completamente diferente se le somete con un sistema de realidad virtual, un casco de visión en 3D, etcétera, etcétera, a una reproducción informática perfectamente fiel hasta el último milímetro de lo que serían esas catacumbas de Edimburgo, y se les hace un tour virtual en 3 dimensiones, también completamente aislados de sonido y sin más imagen que la que le da ese casco de realidad virtual. Y sorprendentemente los testimonios de uno y otro grupo son casi iguales, y desde luego alguien que no lo supiera no podría distinguir los unos de los otros, y ambos pues sienten presencias, sombras que no están en el programa informático y que de repente ven deslizarse por un corredor lejano. Es decir, cómo el ambiente muchas veces contribuye a que nuestra propia mente juegue con nosotros.
podemos también decir que algunos de los experimentos, o estar en ese ambiente alejado del ambiente real, nos aproxima a una realidad que existe efectivamente paralela a la nuestra o diferente, y que entonces podemos captar aquello de por qué los casos extraños ocurren en casas por la noche y demás. Y dices, bueno, es que por el día este edificio está lleno de gente haciendo ruidos y transitando, y los guardias de seguridad, por ejemplo, los vigilantes, perciben ese edificio en otro momento, cuando todo tiene su calma. Experimento, Javier, que a ti me está llamando la atención, de Persinger en este caso. Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es el interés que siempre ha puesto Persinger en cómo los campos electromagnéticos afectan al funcionamiento del cerebro. Se supone que el cerebro es una especie de coraza estanca, o al menos se suponía antes de muchos de estos experimentos, y que no era fácil que, en fin, por ejemplo, ondas electromagnéticas de baja frecuencia, sonidos de baja frecuencia o de muy alta frecuencia pudieran alterar el comportamiento. Incluso, por ejemplo, ondas sísmicas, que esto también es muy interesante y que explicaría por qué antes de un terremoto hay muchas personas que sienten cosas especiales y que tendría que ver precisamente con este tipo de afectaciones de lo invisible que es el espectro electromagnético, pero que está en todas partes. Michael Persinger lo que hace, por lo tanto, es, sabiendo de la influencia de estos campos electromagnéticos, va aplicando descargas electromagnéticas de diversa consideración, porque el campo electromagnético es muy amplio, a diversos puntos del cerebro, y estudiando las reacciones. Y es así cuando se encuentra con este tipo de reacciones que comentábamos antes, místicas o de terror, según va accionando o pulsando teclas en el cerebro humano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por un lado, esos mecanismos cerebrales son los que desencadenan esas reacciones, eso no cabe duda, pero la duda que genera Michael Persinger con esos experimentos es si ese estímulo externo sería la explicación para algunos de estos casos. Por ejemplo, él se propuso rastrear muchos episodios de abducción. Durante un tiempo estuvo obsesionado con el caso de las abducciones, porque este hombre lleva muchos años trabajando en este terreno y tiene más de 200 publicaciones científicas sobre este particular. Y descubrió que la esencia de muchos casos de abducción, él podía reproducirla, hasta el punto de que, por ejemplo, esa sensación que tienen muchos abducidos de sentirse succionados hacia arriba por una fuerza que los arranca del suelo, se puede provocar, se puede estimular electromagnéticamente en el cerebro. Aquí la clave y el debate está en qué fue antes, el huevo o la gallina, dónde está la realidad en este asunto, si hay un estímulo real que es el que provoca eso, o si todo es mental. Pues está el debate muy abierto, porque lo que es innegable es la cantidad, por ejemplo, de mensajes que están llegando a nuestra central con un rosario tan increíble de visiones que desde luego demuestran que algo hay, que el cerebro es maravilloso y que no demasiado maravilloso para entenderlo incluso desde el punto de vista humano, y que también parece que pasan cosas por lo menos incomprensibles hoy. Porque, Manuel, tú de estos experimentos que has calificado de apasionantes, ¿qué nos contarías gráficamente que te parece un avance interesante? Sí, yo los conozco desde hace más de 20 años, estos experimentos, que llevan mucho tiempo. ¿Más de 20 años? Sí, lleva muchos años, ¿verdad? Sí, y se trata, lo más llamativo es que ha conseguido, estimulando, sobre todo creo que es en el lóbulo temporal derecho, aunque también en el izquierdo, pero en el derecho, sensaciones que se describen en muchísimas religiones. Se ha llegado a decir por parte de los científicos que incluso una escena como la caída del caballo de San Pablo, que observa una visión terrible o maravillosa, y que cambia la historia de la religión, claro, es una interpretación a posteriori como todo, ¿no? Pero científicamente podría tener... Sí, parece que San Pablo es un candidato bastante factible a que tuviera una epilepsia del lóbulo temporal. Y no sabría decirte si derecha o izquierda, pero sí que muchos de sus síntomas tienen mucho que ver con eso. Por ejemplo, uno de ellos, que además se aplicaría incluso a Chopin, de alguna manera, es la hipergrafia. Es decir, muchos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal tienden a escribir
muchas hojas. La música de alguna manera se escribe también, y Chopin podía tener algo de esto, pero por ejemplo Santa Teresa, que han mencionado antes, es un buen caso de ellos, y San Pablo también, todas sus epístolas, que son muchísimas, también lo consideran como un síntoma, como un ejemplo de esa hipergrafia de los epilépticos del lóbulo temporal. Que dentro de nuestros temas recuerda mucho a los casos de escritura automática. Estaba pensando exactamente lo mismo. Claro, o sea, de gente que de repente y que no sabe casi, no es consciente de lo que está escribiendo. Que creen canalizar una información pues de una entidad superior o lo que sea, y bueno, exactamente. Pues y eso luego, tendría que ver por ahí también. Y luego muchas de las visiones que tienen los sujetos de los experimentos de Persinger tienen mucho que ver con la sensación de que todo lo que les rodea y ellos mismos son la misma cosa, como si hubiera una continuidad. Y esto es algo que se describe en muchas religiones, es decir, como que el universo... Fundirse con el universo. Fundirse con Dios. La unidad cósmica. La unidad cósmica, exactamente. Sí. Pues esa sensación se puede ocasionar artificialmente con un campo magnético, que además es fácil de utilizar. Es una técnica, además, cada vez es más asequible y es fácil de aplicar. Se puede hacer sin que realmente... lo digo como ejemplo de que es un producto del cerebro, ¿no? Que no tenemos por qué estar unidos con el universo para que tengamos esa sensación. La podemos provocar, ¿no? Hace ya 24 años el doctor Michael Persinger sembró la polémica mundial con la publicación de un gran libro informe que en realidad estaba dirigido a la comunidad científica, pero que terminó salpicando también a otro tipo de comunidades, especialmente religiosas y filosóficas, que tiene un título que ya es suficientemente elocuente. Se publica en el año 87, Iker, atención, y se titulaba Bases neurofisiológicas de las creencias en Dios. No sin polémica. Lo curioso es, como bien decía Manuel Martín Loeches, y que esto desestabiliza y todavía está en la incógnita, es esa repetición de iconos constantemente, y no solo ahora, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, si vamos hasta las cuevas, resulta que algunas de las descripciones de lo que se aparece, o ha estado siempre dentro de nosotros, o ha estado fuera y solo en ciertos estados alterados de conciencia podemos verlo. El miedo que sufren muchos de los oyentes, por ejemplo, cuando tienen visiones, no sé si se puede medir el miedo en el cerebro. Si cuando alguien tiene miedo, pasa algo físicamente en el cerebro, Manuel. Sí, es muy evidente que la amígdala izquierda se activa, toda ella. Se ve muy bien en un escáner. Qué tremendo, vosotros con la ciencia podéis ver que esa parte del cerebro... Sí, de forma objetiva se ve muy bien. Incluso sabes que muchas veces se activa incluso sin que seamos conscientes de ello. Es decir, se ve un estímulo, lo ve el cerebro, pero yo no lo veo. Y yo paso miedo. Estás hablando del casi sentido arácnido, de alguna forma. Es decir, percibir algo en el sentido casi de cómic, ¿no? Tu cerebro te está llamando la atención sobre algo, pero tú no eres muy consciente, no ves nada que te dé peligro. Tú al final llegas, tienes una sensación de que algo te llega. Yo estoy pasando miedo, tengo una sensación extraña, pero no sé por qué. Eso lo manifiesta mucha gente que en el escáner ha mostrado cómo se le activa la amígdala izquierda ante un estímulo que ellos no saben que han visto, que ha durado apenas 30 milisegundos. 30 milisegundos es muy poquito tiempo y sin embargo lo han visto. Que puede ser una cara de miedo, una cara de horror. Me parece tremendo. Por eso el efecto, por ejemplo, en algunas célebres películas como El Exorcista, de esas caras de horror que se intercalaban en una fracción de segundo y que generaban, seguramente al medir el cerebro o las pulsiones de la amígdala, hubiéramos visto que las personas tenían miedo sin ser conscientes de lo que habían visto. Sí, de hecho, esto es algo muy, muy cotidiano, además. En una conversación con una persona, las personas ponemos expresiones que manifiestan lo que realmente sentimos y que no es a lo mejor lo que intentamos transmitir. Y las manifestamos durante unos breves milisegundos, pero el cerebro de la otra persona lo capta y siente esas sensaciones, pero lo capta de forma inconsciente. Es decir, esa persona no es consciente de estar captando que le están engañando, pero sospecha algo. Toda esta transmisión... Pero un lenguaje que no está ni escrito ni... un lenguaje bastante extenso, inconsciente, pero con el cual llegamos a conclusiones. Es decir, al final, ¿me creo o no me creo a esta persona? No me la creo, pero no sé por qué. Bueno, pero qué interesante le cuenta Manuel, como siempre, es como cuando, Javier, entrevistamos a un testigo de algo y tú dices, no sé por qué, no solo los argumentos lógicos, sino no sé por qué este hombre me da fiabilidad. Sé que no me está engañando. O alguien a quien acabas de conocer y te cae mal desde el principio y no sabes por qué. Exacto. Y ya estamos hablando de lo que dice Manuel, de un código entre cerebros. Es que desde el principio, desde que conocemos a una persona, estamos a la búsqueda y captura de estas expresiones, tanto de las manifiestas conscientes como de las inconscientes, que incluso quien las emite no es consciente de ellas.
Yo intento poner cara de bueno, pero de repente me traiciona el inconsciente y dejo manifestar mis verdaderas intenciones. Y lo capta, por ejemplo, el otro, además. Lo capta el otro perfectamente. ¿Y diferentes tipos de miedo, Manuel? O sea, miedo más intenso, un tipo de miedo, el miedo, por ejemplo, físico, y el miedo sobrenatural o el miedo religioso, ¿puede medirse? ¿Es diferente? ¿Hay algún estudio al respecto o todavía no se ha llegado a ese umbral? No, no se ha llegado a investigar hasta ese punto, pero digamos que todo depende de la complejidad de los miedos, de lo que metamos en el miedo. Es decir, miedo como una emoción básica, sentir o no sentir miedo, o acompañarla de otras sensaciones, es decir, por ejemplo, la sensación de identidad o unidad con el cosmos, y a la vez sentir miedo, por ejemplo, que sería una sensación muy compleja, estimulando la amígdala izquierda, el hipocampo derecho, lo complejiza hasta ese punto de tener miedo de la inmensidad, del vacío, aunque normalmente pudiera ser otra sensación. Es decir, es complejizar. El miedo es una sensación básica, lo tienen los animales, es a partir de ahí añadirle más datos para complejizarlo, pues tener una sensación u otra. ¿Y por qué no añadimos como colofón los datos de nuestros amigos y amigas oyentes? Porque el rosario de lo que están contando daría para muchísimas investigaciones. Esto es lo formidable. Hay muchísimos claro, testimonios. Visiones, sí, y resulta que nos hemos dado cuenta con esta encuesta, que no sé cómo va, que nos hemos quedado, y aquí el que sabe de esto es Manuel, alucinados, porque podríamos pensar quizá en un 10, un 15%, como mucho, que tengan visiones, gente normal y corriente, y de repente nos hemos encontrado con... No ha variado mucho la encuesta. En ikerjimenez.com la pregunta es: ¿alguna vez has creído tener una alucinación? Sí, un 47,5%, y no un 52,5%. O sea, que estas visiones, otra realidad, sea lo que sea esta realidad, que yo no lo sé, es mucho más común de lo que creemos. Vamos a escuchar. Sí. Vamos a repetir las vías de contacto. Iker, milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y www.cadenaser.com. Sorteamos 3 ejemplares de Magos y Brujas, un libro precioso, muy ilustrado, de un buen amigo, de Tomás Hijo. Carlos nos decía que tiene diagnosticado síndrome de Gilles de la Tourette. Me gustaría saber qué partes repercuten en el cerebro, algún lóbulo, como los ataques de epilepsia, y si ello conlleva, por tanto, esos fenómenos. Sí, si podéis ser casi en titulares, Manuel. En el lóbulo temporal suele tener el origen la Gilles de la Tourette, y también en el tronco del encéfalo. Que es ese síndrome donde uno dice palabras malsonantes, movimientos incontrolados. Sí, sobre todo, bueno, depende del caso. Movimientos incontrolados. Yo conozco, por ejemplo, el caso de niños que tienen que andar con casco para no golpearse con la pared, con las paredes, porque tienen este síndrome. Son movimientos incontrolados totalmente, bastante peligrosos para ellos. Mariolillo nos dice que hace unos años sufría mucho de parálisis del sueño. Estaba tan obsesionado que hizo un cortometraje que intentaba transmitir aquellas horribles sensaciones. Creo que fui pionero en el cine con este tema. Oye, por favor, que nos diga dónde localizar el cortometraje, porque me parece muy interesante. Alguien que lo sufre y que seguro que por eso tiene visión muy cercana de esa pesadilla, ¿no? Carles Asturiano nos dice: buenas noches desde Valencia. Cuando me despierto en medio de la noche y siendo consciente, noto cómo me tiembla el cerebro. ¿A qué es debido? El cerebro no tiene receptores para las sensaciones. Sabes que muchos experimentos que se hacían en los años 50 con seres humanos se les abría la cabeza con voluntarios, a los que se les pagaba, que solían ser inmigrantes en Estados Unidos, se les abría el cráneo, se les estimulaba el cerebro, pero no hacía falta echarle ninguna anestesia. El cerebro no siente nada. Están los casos de las trepanaciones en el mundo antiguo también, que sabemos positivamente por el crecimiento posterior del hueso que sobrevivieron. Claro, pero que en los 50, Javier, sobrecoge mucho más que en la época más. antigua. Ahí se hacía con condiciones asépticas y tal, bien, o sea, no había ningún problema. Pero lo que quiero decir es que no se le echaba anestesia al cerebro, se le echaba a la piel. Se pinchaba o lo que sea directamente. Sin ningún problema, no se siente nada en el cerebro. Carlos desde Madrid nos decía: en abril del pasado año, al llegar a casa tras una cena en casa con unos amigos, sufrí una especie de ataque tumbado en la cama. Tuve convulsiones y movía las extremidades de forma inconsciente. Desde ahí pude ver al borde de la cama una figura sombría. Me asusté mucho cuando me percaté de que era yo mismo, aunque con un aspecto bastante desmejorado. Mi novia fue testigo del ataque. Al tener familiares con epilepsia, me realicé las pertinentes pruebas médicas, aunque el escáner y el electroencefalograma descartaron lesiones cerebrales y epilepsia. No sé qué pudo pasar esa noche, pero nunca se me va a olvidar esa visión de mí mismo. Qué terrible visión, por cierto, ¿no? ¿Es habitual, Manuel, personas que se ven como un doble? No es habitual en la epilepsia. Se puede dar, pero digamos es una de tantas posibilidades. A la hora de interpretar visiones, que pueda ser uno mismo, no es casual, digámoslo así.
Mara está impactada, dice que no puede creer lo que acaba de oír, que su madre vio al hombre vestido de negro con sombrero cuando era pequeña y que también tenía visiones y perdió a su hermano desangrado por la femoral. Él tenía 17 años. O sea, un caso casi clavado al que nos contaba Alicia. Pues por favor que nos dé los datos. Carlos y Fermín se ponen de inmediato a recopilar porque, claro, esto habrá que investigarlo. Mariana Noelia nos dice: tengo una niña de 20 meses y a veces se despierta llorando o riendo y me señala la pared y dice: ahí, mami, ahí. ¿Ver algo que nosotros no vemos? Yo creo que de eso hay que hacer un programa, ¿estaréis de acuerdo conmigo? Sí, los niños. Amigos invisibles, visiones de niños, ¿no, Manuel? Sí, o sea, podríamos tener para otra hora y media, ¿no? Pues sí, es bastante común en los niños los sueños de este tipo, sí. Hola, interesante el tema del de hoy. Yo sufrí una neuropatía óptica bilateral hace 3 años. Casi me quedé ciego. Aún hoy veo sombras, luces de colores y flashes. No me acostumbro todavía. Me asusto. Nos contaba Andrés desde Plasencia. Luego todo el mundo de los daños realmente en el sistema óptico visual cerebral. Y eso sí provoca quizá visiones y sensaciones más complejas. Cuando hay un daño fuerte. En el caso de la neuropatía óptica, hombre, no es tan complejo. Lo que pasa es que, como ocurre con tantas cosas en el ser humano, lo complejizamos mucho, pues con estos miedos, el que me está pasando. Lo complicamos, quiero decir que no sea complicado, pero que le añadimos muchas cosas, interpretaciones, miedos, terrores. Cuando tenía 11 años, estando yo solo en el salón de mi casa, vi cruzando el salón un hombre todo vestido de negro con capa y sombrero de copa, como lo habéis comentado en el programa de hoy. Nos dicen también, una vez regresando de madrugada a casa después de trabajar, fui viendo por el arcén y en el mismo sentido de la marcha que yo a un hombre trajeado y con una especie de jaula de pájaros o algo parecido en una de sus manos. O sea, que hay un arquetipo clarísimo, o por lo menos en este país, habría que investigar en otros, una figura que se representa en nuestros miedos. Esté dentro o fuera, yo hablaba de 30 casos, pero es que esta noche están saliendo otros tantos, ¿no? Nos dice también Antonio Manuel García: hace unos años iba con el coche, de repente salió de la cuneta un muchacho de unos 20 años sin camiseta y pantalón blanco, todo manchado de sangre. Paré el coche unos metros más adelante y el vehículo que me precedió también paró. Nos bajamos y no había nadie. Miramos y anduvimos y ni rastro de sangre. Pero el hombre del otro coche también lo vio. Era una recta de una carretera nacional de Sevilla. Todo eran campos cosechados y no había nada para esconderse en 2 kilómetros. Tuvimos una alucinación. Como siempre que acude aquí nuestro especialista en el cerebro científico, pero muy abierto a todo evidentemente, y planteamos cosas, se produce un shock, no sé si cerebral, si emocional, en los oyentes, y nos cuentan un montón de cosas que yo lo agradezco. Primero porque hay un material interesante, segundo porque es difícil de contar. Pero la gran clave, como le pasaba a Alicia, es que por lo menos ella recuerda, y hay testimonios de otras personas que con ella ven la visión. No es una visión personal. Manuel, el caso sería mucho más complejo, más delicado y más digno de investigación cuando son varias personas, como este último caso, que en una carretera ven a ese chico ensangrentado. Cuando varias personas ven la misma alucinación, o incluso personas que no se conocen podrían llegar a contagiarse, científicamente hablo, esa alucinación. Hombre, el contagio de las alucinaciones parece que es bastante aceptable por la ciencia, es decir, que el ser humano está muy volcado a la realidad exterior, a lo que piensan los demás. Entonces es fácil que nos contagiemos cosas, miedos, terrores, visiones incluso. Es lo que dice la ciencia, ¿no? Otra cosa es que algunos contagios sean más fáciles o menos fáciles de explicar. Quiero decir, por ejemplo, el caso de Alicia, donde pues varios niños veían la misma visión, sí podría ser un caso relativamente fácil de explicar de lo que es un contagio de una visión, ¿no? Pero este caso de los 2 coches que van juntos, pero no van las personas en el mismo coche, es más difícil de explicar, que no quiere decir que sea imposible. Es decir, quién sabe si en un tramo de la carretera no había un búho, vamos a decirlo así, cuyos ojos se vieran brillantes e hiciera aparecer algo, y luego en la conversación saliera y llegaran a la misma conclusión, pues era una persona ensangrentada, cuando a lo mejor uno de ellos sobre el terreno, ya digo, pues vio una cosa y el otro lo interpretó como una persona ensangrentada y acabaron pues confluyendo. No lo sé, cada caso es un mundo, digámoslo así, ¿no? Hay casos más difíciles de explicar y este puede ser uno de ellos. Desde luego, Manuel Martín Loeches, que lo estaba escuchando ahora y a mí me parece, me vas a entender, un personaje muy, muy utilizable en una novela, Javier, ¿verdad? Desde luego. Alguien
valiente, porque yo creo que en este país no lo hacen mucho, qué apasionante, qué juego daría la investigación del cerebro, estar tocando ese umbral, estar analizando los datos. A mí me parece apasionante, Manuel, creo que al público también, evidentemente, aprendemos mucho contigo, que cada uno piense lo que quiera, y yo te emplazo a un siguiente programa sobre niños. ¿Te parece? Estupendo. Universo niños, porque sé que hay padres que realmente están... Hombre, es inquietante cuando el niño se ríe y mira una esquina y habla de su amigo. Bueno, además, yo he tenido uno hace 8 días. ¿Ah, sí? Sí. Enhorabuena, amigo. Enhorabuena, felicidades. Lo tengo muy reciente. Oye, pues analicemos todo y la próxima visita de Manuel Martín Loeches, un científico de excepción y un buen amigo de este programa, será para hablar de visiones de niños o visiones con niños o lo que le pasa a los niños, que yo creo que es un mundo fantástico. Abriremos también esa caja de Pandora. Como siempre, con admiración, amigo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y enhorabuena, por supuesto. Gracias. Y en apenas unos segundos marchamos ya, creo que conectamos en vivo, en directo, con Pablo Villarrubia en el monte del fin del mundo. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Es un honor y un placer estar con Manuel porque mientras se va nos lo dice, que es que el caso del hombre de la chistera, oye, que esto es cosa seria, que hay que investigar, que por qué, en el siglo XIX ya hay crónicas, en el Cabezo, en Ladrillar, en el Gasco, en la Batoequilla, del duende en Tiznao, y la descripción es el tipo. En la tercera hora va a ser algo maravilloso. A Diego Marañón le vamos a dar hasta un poco de sorpresa, porque él viene con una idea, que la haremos, alerta ovni, pero Javier ha traído algunas cosas también. Vamos a diseccionar la alerta ovni casi con cronómetro. La más prodigiosa y la más desconocida. Conoceremos a un gran personaje y lo que pasó en Radio Nueva, 1987. Gente de Vinaroz y comarca, muy atentos, por favor. Se está hablando mucho del monte Bugarach, el monte del fin del mundo. Personas que están allí vendiéndolo todo porque creen que en el 2012 ocurre algo. El monte de reminiscencias de Julio Verne, visiones, bases de ovnis, dicen algunos, en fin, un montón de cosas. Allí está, a estas horas, sabe que se lo agradezco mucho porque las jornadas de rodaje son durísimas y está allí, a estas horas. No sé si con el viento helado o no. Pablo Villarrubia, hermanito, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Gracias por estar ahí a las 2:43, Pablo. Necesitamos escuchar tu voz. Sé que has recogido muchos testimonios. ¿Qué está pasando ahora mismo, hoy, a esta hora, en el monte Bugarach, amigo? Pues muchos elementos interesantes hemos recogido aquí y son cosas que vienen ocurriendo aparentemente desde los años 60, Iker. Una serie de apariciones de fenómenos luminosos sobre esta montaña maravillosa, es una montaña que tenemos aquí cerca, el monte Bugarach, que ya cuentan antiguas leyendas, ¿no? Leyendas a lo mejor de hace 200, 300 años, de que se oyen en su interior extraños ruidos. ¿Extraños ruidos? Exactamente, como si fueran máquinas trabajando en su interior, según los testimonios, e incluso grabaciones de los años 70, 80, hablan también de luces que emergen de esta montaña de más de 1.200 metros de altura, que casi constantemente está cubierta por nubes, pero durante nuestra visita tuvimos la suerte, la dicha de ver cómo esas nubes que cubrían su cima se abrían de una manera espectacular, dejándonos ver perfectamente la cumbre de esta montaña. El monte Bugarach, para que nuestros oyentes se hagan una idea, se encuentra en las estribaciones de los Pirineos, en el lado francés, muy cerca de poblaciones emblemáticas como Carcassona, por ejemplo, o de pueblos llenos de misterio como Rennes-le-Château, el famoso pueblo que inspiró, en fin, tantas conspiraciones entre Jesús y María Magdalena, donde algunos han ido una incluso... zona calentita. Exacto, donde algunos han ido a buscar incluso los huesos de Jesús de Nazaret. En fin, en esa zona se cuenta de todo. Y es verdad que muchos personajes de la literatura más reciente han pasado por allí, o de la cultura más reciente, como Emma Calvé, soprano, o incluso Julio Verne. Algunos han llegado a decir, como Michel Lamy, uno de los biógrafos de Julio Verne, que el volcán en el que se inspira Julio Verne, que dice que está en Islandia, en su novela Viaje al centro de la Tierra, para ese viaje del profesor Lidenbrock en las entrañas de nuestro planeta, en realidad no es otra cosa que el monte Bugarach. Pero hay una cosa que no entiendo, Javier.
entender, y lo va a entender el público ahora mismo. ¿Por qué 2012 y por qué gente está vendiendo todo? ¿Para qué? ¿Cuál es la señal? Y algo más, Pablo, has encontrado a investigadores, personas que nos demuestran que esto viene de tiempo atrás, con investigaciones de auténticos mitos de los misteriólogos franceses. Vamos a escuchar y ahora nos cuentas. Jean de Reny con su amigo Jimmy Jo han hablado mucho de una base central de ovnis, algo como un hangar para los ovnis debajo de la montaña de Bugarache. Se han grabado sonidos, vibraciones. Es cierto que Jimmy, que se interesó mucho por los ovnis, se sorprendió y nosotros nos preguntamos, ¿es un fenómeno natural? ¿Es que hay una realidad esotérica diferente? ¿Es que puede haber un fenómeno de distorsión del tiempo? Vamos a ver. Todos estos fenómenos, zona ventana dirían algunos, lo que sea, vienen de hace mucho tiempo, Pablo. ¿Qué ha pasado para que incluso el alcalde de la zona haya montado en cólera, por lo menos hace unas semanas así lo publicaban, y haya muchas personas de diferentes partes del mundo? No sé si lo has podido comprobar. Se ha hablado de secta, se ha hablado de personas normales. ¿Por qué allí y qué esperan? Bueno, hay un poco de exageración por parte del alcalde, ¿no?, de esta localidad. Hay que decir que Bugarache, el pueblo, tiene menos de 200 habitantes. Más bien, posiblemente este hombre se asustó ante la petición de más de 10.000 personas de conseguir una plaza en algún hotel, en algún camping alrededor de Bugarache para el año 2012. ¿Me quieres decir que hubo 10.000 peticiones en ese lugar? De momento, ¿no? Yo creo que las quejas, ¿no?, de las que se hizo eco este alcalde y que fueron después repercutir en una prensa mundial, incluso en el New York Times y otros periódicos del mundo entero, van a surtir un efecto contrario a su deseo de no verse invadido, ¿no?, por tanta gente. Pues posiblemente ahora estos 10.000 pasen a ser 20.000 en los próximos días y en los próximos meses, ¿no? Pero Pablo, me estás contando que hay 20.000 personas o 10.000 personas que quieren un lugar más o menos desolado en un monte, junto a un monte. ¿Pero esto está organizado por algún tipo de movimiento sectario o es gente que ha llegado a esa conclusión? Porque, hombre, no sé, me parece insólito, ¿no? No, simplemente estamos hablando del efecto de la comunicación de masas, ¿sí, Iker? Porque de hecho hay una historia, en realidad hay dos historias en relación al Bugarache. Eso me enteré ahora, esos días, haciendo los reportajes, las entrevistas, recorriendo esta zona, hablando con Thierry Becuo, que es de la Asociación de la Bandera de la Paz, un estudioso además de movimientos religiosos. Él me contaba que hay una historia que relaciona el Bugarache con una zona de salvación, incluso ya de época de Nostradamus. Nostradamus se interesó, él además nació muy cerca de esta región, ¿no? Se interesó mucho por la montaña Bugarache y la relacionó posiblemente con un lugar de salvación para el fin del mundo, ya en leyendas o por lo menos en historias como estas de Nostradamus. Sin embargo, hay otra versión más actual, más reciente, que también circula en Internet, que sería justamente lo contrario, que el Bugarache sería una zona que sería destruida, si no en 2012, en alguna fecha más o menos cercana o posterior, por una especie de terremoto que arrasaría toda esta zona. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente incongruentes, ¿no? Dos opiniones o dos teorías o dos leyendas, ¿no?, relacionadas a este lugar. Y hay un detalle curioso, y que también que la gente habla, no sabemos si es verdad o no, que Steven Spielberg, ¿no?, se inspiró en la montaña, en esa gran cantidad de leyendas que hay sobre Bugarache, para hacer su famosa película Encuentros cercanos de tercer tipo. Encuentros en la tercera fase. Bueno, eso es apócrifo. Eso se ha añadido ahora, ¿no, Javier? Vamos, total y absolutamente. Lo que ocurre es que la zona de la que estamos hablando es una zona que atrae a muchos apasionados del misterio. La propia población del entorno ha convertido el esoterismo y la creencia en lo sobrenatural y en todas estas historias en una fuente de atractivo turístico. Hasta hace poco no era un turismo, digamos que demasiado generoso, pero en los últimos años, entre el Código Da Vinci y otro tipo de historias, pues se ha ido incrementando poco a poco y han ido añadiendo leyenda a la leyenda. Yo creo que ahí la gran tarea que tienes, Pablo, es discernir una cosa de la otra, ¿no? ¿Y qué te has encontrado, Pablo? Gente huidiza, gente extraña, gente haciendo cánticos, no sé, porque nos imaginamos eso, la paranoia también que existe en torno al 2012 y el fin del mundo. ¿Qué es a ti lo que más te ha llamado la atención sobre el terreno?
Pues mira, hay que, bueno, justamente como dice Javier Sierra, que hay un poco o bastante exageración en algunos aspectos, ¿no?, relacionados a esta montaña, que fueron añadidos pues solamente con grupos de la nueva era. No digo que con mala voluntad. Las personas con las que he hablado estos días son personas que buscan el Bugarach especialmente como un sitio de meditación, un sitio para relajarse, buscar una concentración. O sea, se habla, por ejemplo, hay personas que buscan simplemente para hacer algún curso. Hay lugares, digamos, en hospedajes alrededor de la montaña en que puedes hacer un curso sobre meditación trascendental, sobre Saint-Germain y sobre una serie de personajes. Yo veo como un lugar... Es un monte esotérico por completo y con conciencia de ello. Sí, bueno, es que el lugar es espectacular, ¿verdad, Pablo? La montaña no está encadenada a otras, es como aislada, es como un peñón gigantesco, es muy expresiva, es de esos perfiles que realmente impactan y, bueno, en fin, no es de extrañar que atraiga a todo tipo de gente, claro. Exactamente, yo lo comparo un poco, ¿no, Javier? Y que al monte Shasta en Estados Unidos, que con el tiempo se fue transformando realmente en un reducto, ¿no?, que atrae místicos de todo el planeta, de todo tipo, y incluso allí se habla también de apariciones de Mont Saint-Germain, como aquí también se habla, hay una leyenda o por lo menos un personaje muy curioso que ha escrito varios libros sobre el Bugarach, que él confiesa haber estado cara a cara con el conde Saint-Germain y nada menos que hace 5 años, en 2005. Oye, ¿y gente extraña, tipología extraña, medio apocalíptica, te has encontrado, Pablo, por las inmediaciones o no? Fíjate que el otro día, estando muy cerquita de ella, a lo mejor 2, 3, 4 kilómetros de la montaña, en un lugar maravilloso llamado Domaine de la Sals, dominio de la sal, de los sales, me encuentro con un grupo de neo-hippies, ¿no?, que estaban acampados, que habían montado un campamento con cabañas, con tipis, y estas personas que serían consideradas como nómadas actuales, ¿no?, yo hablando con ellos, comentando, preguntando, me decían que estaban allí para buscar un modo de vida alternativo. E incluso me encontré con una familia, un padre, madre, hija, y perfectamente normales, pero que decidieron dejar, por lo menos durante algunos días, la tranquilidad de su hogar en Montpellier para estar allí en aquella montaña pasando frío. Además no tenían ni agua ni luz, tenían que recoger agua del río cercano y creían que de esta manera estarían más próximos, más en contacto con la naturaleza. Entonces vemos que había todo tipo de gente, digo yo, normal, hablando con esas personas, pero lógicamente buscaban una alternativa de vida, aunque para nosotros nos parezca muy rudo, muy pero difícil eso, Pablo, estar, está muy bien. especialmente en invierno ahora. Pero ¿qué creen que va a pasar o qué se está difundiendo a través de Internet en el 2012? ¿Qué creen que va a ocurrir en ese monte? La verdad es que no hablan de una destrucción. Yo creo que estas personas, o por lo menos con las que yo hablé, no me hablan de una destrucción física del planeta Tierra. Ellos me hablan simplemente de un cambio de mentalidad, de conciencia a partir de 2012. Lógicamente están muy influidas por el asunto del calendario maya, ¿no?, de la teoría del fin del mundo a partir de finales de 2012. Pero no me hablan de digamos, destrucción física. Esto a partir de algunos elementos, como digo, a lo mejor del mismo alcalde de Bugarach, que desconoce, ¿no?, los aspectos del misticismo, ¿no?, y lógicamente exagera, ¿no?, en relación a este fin del mundo. Pero sí que creen en un cambio. Es a las personas hablan de cambio, transformación de ser humano, quizás para mejor, según algunos de ellos, ¿no? Y hay que estar allí, en el monte del fin del mundo, que se está diciendo, y que lo que hemos descubierto, y esto es importante, es que es un monte con pasado y genes absolutamente esotéricos. No un monte cualquiera, sino casi el peñón en una zona llenísima de leyendas y de historias. En el corazón del país cátaro, ahí es nada. Ahí es nada. Pablo, muchísimas gracias por estar ahí en vela, que el viaje sea provechoso, que hables con toda esa gente que cree que algo va a cambiar, y suerte en el pueblo maldito. Tú ya me entiendes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigo. Un abrazo también a Javier Sierra, ¿eh? Allí está Pablo Villarrubia, y junto a la sombra del Bugarach nos ha contado que algo está ocurriendo. Lo que pasa es que estamos siendo invadidos. Hay que ir tomando lápiz y papel, y os agradezco de corazón, siempre
facilidad que tenéis para entrar en contacto con nosotros y contarnos cosas que son difíciles de contar. Yo no hago más que pensar en Alicia, en la tragedia que sufrió, y qué demonios, es que puede que el cerebro explique algunas cosas, pero da la sensación desde el principio del tiempo que hay otras que quedan ahí fuera. Y cuando vosotros contáis que habéis visto al mismo ser, yo me estremezco, no sé qué es, pero desde luego no creo que sea una mentira colectiva. Quizás sí un miedo colectivo, un terror colectivo, y eso siempre es una gran interrogante. ¿Quieres que te dé los datos de la encuesta? Venga. Han variado poco. ¿Alguna vez has creído tener una alucinación? No 52%, sí 48%. Más mensajes. A lo del hombre de negro con sombrero hay una leyenda de él en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bien cerquita lo tenemos. Sí, la tendremos que investigar. Mi padre estuvo sumido en una profunda depresión hace unos 20 años y por las noches veía a un hombre de negro con sombrero de copa entrar en su habitación. Estamos todos con una cara. Yo había escuchado estas historias del hombre con sombrero que era muy absurdo decir, hombre, un hombre con sombrero, pues vaya, ¿no? Pero ahí está. Lara nos decía, podría contar montones de veces que me sentía despierta, pero no podía moverme y solo quería gritar. Eso fue lo peor de todo, querer gritar, no poder hacerlo. Me resulta espeluznante solo pensar en las veces en las que me ha pasado. Trapiche nos decía que en situaciones de estrés ha padecido parálisis del sueño, situación muy embarazosa en la que sueñas que estás en la cama paralizado y solo puedes abrir los ojos, entonces sufres unas descargas horribles. Tere desde Valencia, así como visiones se aceptan las auditivas, más de una vez he vuelto la cabeza porque he oído una voz de hombre llamándome por mi nombre. Loreto nos decía, sentí caer en un pozo negro y hondísimo y alrededor unas figuras negras se cernían sobre mí queriendo hundirme. Un ser de luz se lo impidió. Les escuché debatir sobre si era o no mi hora. No lo era. Yo creo que con todo esto hay que hacer un programa, esto le encantará a Luis Álvarez, sobre Jung, clarísimo, porque parece que hay una serie de elementos que se repiten constantemente, no las figuras negras, pero lo de caer en un pozo, ese vértigo terrible. Yo creo que todos los hemos sentido y te despiertas como diciendo ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y vas cayendo y cayendo y cayendo hacia el abismo. Con 17 años y dando un paseo con mis amigas vi un niño de unos 2 años andando entre ellas. Las avisé para que no le pisaran, pero allí no había nadie, nos decía Gemma desde Madrid. ¿No puede ser una especie de alucinación colectiva lo que hace que veamos arquetipos comunes como la muerte o el hombre polilla? Hola amigos, a mí me pasa que cuando alguien cerca de mí muere, unos días antes veo sombras negras corriendo y más cosas, y al poco mueren. Merche desde Valencia. Las visiones premonitorias, chicos, como un elemento en gente absolutamente normal, ¿eh? Es como si de repente se despertara una alarma en nuestro cerebro. Es muy curioso, habría que seguirlo. Alfonso nos decía que es guardia civil, que iba por la mañana de servicio, vio un herido grave al lado de la carretera, frenó. Nos pusimos a buscarlo sin resultado, me imagino que él y su compañero, y 10 minutos después hubo un accidente con heridos en el mismo sitio. Nosotros lo que generamos aquí en Milenio 3, sin duda, es la demostración comunicativa de un inconsciente colectivo, que formáis todos vosotros en un enorme puzzle y que nos dais información que a la vez escucháis. Quizá entendamos algo más o surjan más preguntas, que a veces es lo malo o lo bueno, nadie lo sabe.